Hola, bienvenidos y bienvenidos a su programa Tus Derechos, un espacio dedicado a la difusión y reflexión sobre la cultura de los derechos humanos. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy relevante, como es las condiciones laborales y los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Un grupo de trabajadoras y trabajadores en especial situación de vulnerabilidad, como lo veremos en el programa. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, calcula que hay 70 millones de personas en el mundo que se dedican a labores del hogar y además en Latinoamérica y el Caribe es una de las principales regiones del mundo que ocupan el trabajo del hogar. De este total de personas, el 80% son mujeres, por lo que también nos lleva y nos llama la atención sobre una cuestión de género y de distribución sexual del trabajo, como veremos en este programa. Para comentar este tema, tenemos a 3 expertas invitadas. A la primera de ellas es María de la Luz Padua. Mariluz, secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, y trabajadora del hogar por más de 10 años en la modalidad de entrada por salida. Bienvenida, Mariluz. En segundo lugar, presento a Marta Cebollada, quien es coordinadora académica de la carrera de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Finalmente, le doy la bienvenida a Elizabeth Miranda Flores, secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del ministro Lainez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias. Pues bien, para hacer una primera introducción, una primera aproximación al tema, Marta, me gustaría que nos contaras, que nos dijeras qué es el trabajo del hogar y cuáles son sus distintas modalidades. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto, por la invitación y también a la Suprema Corte. Bueno, el trabajo doméstico es considerado por la Ley Federal del Trabajo como el que se realiza una persona que de manera remunerada realiza actividades de cuidado, aseo, asistencia o otra actividad inherente al hogar. Hay 3 cosas que a mí me gustaría señalar, ¿de acuerdo? La primera es que no es una actividad ocasional, tiene que ser una actividad regulada, es decir, regularizada, que sea permanente en el tiempo, no es un servicio único, ¿de acuerdo? La segunda, que es de manera remunerada, es decir, se le paga por ello. Y la tercera característica, y esto es importante a la hora de regular, es que es una actividad que no genera beneficio económico directo para el empleador. Es decir, si yo contrato a alguien, a mí eso no me genera dinero como a un empresario. Es decir, a mí lo que me genera dinero es de manera secundaria. Es decir, como esa persona viene, yo puedo salir a trabajar o yo puedo dedicar tiempo a mi trabajo. Entonces, no hay un beneficio económico directo y esto es importante también. De las modalidades, hay, digamos, 2 modalidades importantes. Una sería la de la trabajadora de planta, que es aquella que pernocta en el lugar donde labora, y la otra sería de entrada por salida. El tiempo y la actualidad nos dice que cada vez hay más de entrada por salida y cada vez menos de planta, entre otras cosas por los cambios en dinámicas familiares y construcción, viviendas más pequeñas. Dentro de la modalidad de entrada por salida hay 2 tipos. Una que sería aquella que es de entrada por salida y solo tiene un patrón, es decir, trabaja de tiempo completo para ese patrón aunque duerme en su propio hogar. Y la otra sería de entrada por salida con varios patronos, ¿de acuerdo? Que se llama multipatrono, es decir, una misma persona trabaja para varios empleadores a lo largo de la semana una distinta cantidad de horas. Y esto es importante porque a la hora de regularlo laboralmente vamos a tener en cuenta este sistema multipatrono que además cada vez es más numeroso y cada vez es más importante dentro de las estadísticas de este tipo de trabajo, que como tú decías, otra característica es que es altamente feminizado. Gracias, Marta. Elizabeth, ya decíamos que se considera que es un trabajo feminizado. ¿A qué nos referimos con esto? Como lo mencionaste en la introducción, Roberto, el 80% de las mujeres que se dedican a este trabajo son mujeres, y esto obedece a la división algo que se conoce como la división sexual del trabajo. ¿Qué significa esto? Que en la sociedad existen ciertos estereotipos de que hay trabajos para los que el hombre es más apto o está mejor diseñado para desempeñarlos, y hay otros que atendiendo a la condición física o social en la que se encuentra la mujer son más fáciles para ellas, y esto las ha marginado y ha generado la feminización del trabajo. A la mujer desde hace muchos años se le ha considerado más apta para atender las labores del hogar, de cuidado, de aseo, de asistencia,
Y esto no solamente tiene que ver con el trabajo remunerado o no remunerado, porque el trabajo del hogar también existe en dos modalidades, remunerado y no remunerado. Muchas mujeres se dedican solo al hogar, no reciben una percepción económica por ello, sino que los ingresos dependen de otra parte, de otra persona que trabaja, que contribuye al hogar, pero al final de cuentas, este trabajo sigue siendo trabajo, ¿no? Y además de esto, vemos esta feminización también en lo que se conoce como la doble jornada. Muchas mujeres que también salen a trabajar, después de realizar su trabajo, regresan a casa y vuelven a trabajar, pero ahora en labores del hogar. Se considera que las mujeres realizan 3 o 4 veces más, dedican 3 o 4 veces más de tiempo que los hombres a las labores del hogar, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, el hecho de que las mujeres sean quienes principalmente desempeñan este tipo de labores, ha conducido a considerar que este trabajo es altamente feminizado y que son las mujeres quienes se consideran más aptas socialmente, ¿no?, para desempeñar este trabajo. Gracias, Elizabeth. Quiero enfatizar lo que mencionaste de estereotipos, ¿no? Bajo esos estereotipos se suele pensar que los labores de cuidado corresponden naturalmente, digamos, de alguna manera, a las mujeres, lo cual pues tenemos que erradicar, ¿no? Marilú, una pregunta, ¿cuáles son las condiciones laborales en las que se suele desempeñar las trabajadoras del hogar? Gracias por la invitación. Efectivamente, la situación que sigue en estos momentos las compañeras trabajadoras del hogar, pues desafortunadamente es la realidad que por muchos años ha persistido, ¿no? Es decir, cuando nosotras nos empleamos a una casa, siempre es la parte empleadora, aunque haya leyes, aunque las personas empleadoras conozcan de derechos, de obligaciones, nunca se nos dan a conocer. Y bueno, dentro de ellas, pues desafortunadamente sigue habiendo el exceso de horas de trabajo, la falta de la seguridad social en estos momentos que ya existe el programa piloto, por supuesto las extensas horas, ¿no? La jornada más de 8 horas y por supuesto la combinación a hacer de toda actividad. Si a mí me contrataron solo por hacer el aseo, pues ahora tengo que cuidar, tengo que pasear a la mascota, tengo que ir por los mandados, pero también tengo que cocinar. Y todo esto lo vamos normalizando en estas relaciones laborales porque precisamente no existe cuando llegamos a estas casas y a estas familias, ¿no? Nosotras tenemos el entendido que es diferente y que tenemos que adaptarnos, pero desafortunadamente el desconocimiento de los empleadores en otorgarnos el material suficiente y de calidad, el tener también todas estas herramientas de trabajo en buen estado y en buenas condiciones, pues nos limita también a poder desarrollar de manera pues más segura nuestro trabajo. Y bueno, ya podemos mencionar que las leyes pues ya están básicamente en regla, la Ley Federal del Trabajo, el Convenio 189, pero el desconocimiento sigue siendo esa parte que sigue condicionando pues al sector, ¿no? Gracias, Marilú. Marta, ya mencionaba Marilú el Convenio 189 de la OIT. ¿Cuál es la importancia? ¿En qué consiste? ¿Cómo puede ayudar a mejorar las condiciones de las trabajadoras domésticas? Sí, gracias. El convenio 189 es de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es una agencia de Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Que ya tiene más de un siglo como organización, es decir, es previo incluso de Naciones Unidas. Y se incorporó al mismo después de la Segunda Guerra Mundial. Los convenios que hace la Organización Internacional del Trabajo, digamos que sería como el derecho internacional del trabajo, son las leyes internacionales que los países deben cumplir. Cuando sus convenios son aprobados por los distintos países, pero la aprobación no significa que sean obligatorios. Para que sean obligatorios al interior de los países tienen que ser ratificados y en el caso de México sobre todo por el Poder Legislativo. Esto ya sucedió
sucedió, si no recuerdo mal, en diciembre de 2019, y una vez que esto sucede, el país tiene 2 años para adecuar su legislación a lo que dice el convenio. El convenio 189 regula, y aquí hay una cosa muy importante, regula el trabajo doméstico remunerado y lo reconoce como trabajo doméstico remunerado bajo condiciones decentes. Es decir, básicamente es equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar a cualquier trabajador remunerado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay al convenio 189 le acompaña una recomendación en la cual lo que se dice es, bueno, las características que tiene que cumplir: prestaciones sociales, por ejemplo, horarios de trabajo, salarios, evitar el trabajo infantil, el cuidado con trabajadoras migrantes. Entonces, digamos que establece el marco internacional que todo país debe cumplir en su legislación nacional para regular el trabajo del hogar. En verano de 2021 entiendo que es cuando México va a tener que cumplir con todas estas condiciones legales y será observado por Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, que le hará recomendaciones en el caso de que no se cumpla. Le veo sobre todo 2 temas quizás un poquito más importantes para el caso de México, 2 retos, ¿de acuerdo? Uno es un régimen permanente de seguridad social. Veremos que ahora hay un programa piloto, cómo transitamos a un régimen que no sea, digamos, una prueba, sino que sea permanente. Y el segundo tema que le veo importante para México va a ser cómo vamos a inspeccionar el trabajo del hogar remunerado, que es algo que sí se ha hecho en otros países, pero que aquí siempre ha habido determinadas reticencias a hacerlo. Gracias. Gracias, Marta. Elizabeth, ya mencionaba también, Marta, algunos de los derechos mínimos que tienen que tener las trabajadoras del hogar. ¿Podrías ahondar en cuáles son esos derechos? Así es. Uno de los principales derechos que abarca este concepto del trabajo digno y decente para las trabajadoras del hogar también es el derecho de asociación, ¿no? Es la autonomía sindical, el derecho de huelga, el derecho a la contratación colectiva de trabajo, desde luego. Y también en este convenio 189, no solo en este convenio 189, sino también en la Ley Federal del Trabajo ahora, que fue reformada en 2019, si no mal recuerdo, ya se establecen obligaciones específicas a cargo de los empleadores, como por ejemplo elaborar contratos por escrito en el que se especifiquen de manera clara y sencilla, sobre todo esto sencilla para las trabajadoras del hogar, las condiciones mínimas de trabajo, ¿no? El horario, el lugar de pernocte, los alimentos. Además, es muy importante esto de los alimentos porque en el caso de que se proporciona alimento y vivienda, estos equivalen al 50% del salario, es decir, estos conceptos también forman parte del salario de las trabajadoras del hogar, no nada más la remuneración en numerario que se les proporciona, no, que se les otorga. Y algo fundamental es la prohibición del trabajo infantil, ¿no? Para estas trabajadoras solamente se reconoce, se autoriza el trabajo para las menores de 15 años en adelante y está condicionado además a la educación. Ellas deben de cumplir con una educación mínima básica de educación secundaria y en el caso de que no lo tengan, el empleador debe comprometerse a vigilar y a apoyar para que ella termine esa educación básica, ¿de acuerdo? Otra cosa importante para ellas es que se les debe proporcionar, en el caso de que ellas desempeñen el trabajo y además tengan su vivienda dentro de la misma fuente de trabajo, se les debe proporcionar un lugar seguro para que pasen la noche. Aquí fíjate que en esta parte noto que tenemos todavía una deuda con el convenio 189, porque en el caso de las menores de 15 años dice un lugar donde pernocten de manera segura y para aquellas que sean mayores de 18 años solamente hay cierta obligación de proporcionarles alimento y habitación, pero para las mayores de 18 años no hay un lugar de pernocte seguro. Y me parece que el convenio 189 va más allá porque habla de que tengan un lugar privado para este descanso en el caso de que ellas residan en la fuente de trabajo, ¿no? Entonces, me parece que ahí nos falta ir un poquito más allá. Y, por ejemplo, hay otra cosa que me llama mucho la atención de esta reforma del 2019 en la Ley Federal del Trabajo, es el hecho de que se aumentan las causas para
para considerar que hay un despido injustificado es cuando hay una violencia de género explícita, se les protege contra la violencia de género explícita. A mí me parece que deberíamos de ahondar, el legislador debería de profundizar más en este concepto de violencia de género explícita, porque la violencia de género no solamente no solo es explícita, a veces es un poco más. Y en el convenio 189, la protección es contra el abuso, el acoso y la violencia. Son conceptos que abarcan mucho más profundos, ¿me explico? Entonces, creo que en esta parte todavía México todavía tiene deudas en cuanto al cumplimiento de este convenio. Gracias, Elizabeth. Pues es tiempo de ir a una pausa. Marilú, vamos a volver contigo. Quería que nos des una reflexión sobre la libertad sindical, la importancia de la libertad sindical para las trabajadoras del hogar. Con eso regresamos. Les recuerdo a quienes nos están viendo que estamos platicando sobre los derechos de las trabajadoras del hogar. Están en su programa Tus Derechos. Mándenos sus comentarios a #JusticiaTV y en mi cuenta de Twitter, rmiembro1. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con 3 expertas sobre los derechos de las trabajadoras del hogar, un grupo en especial situación de vulnerabilidad. Y queríamos volver con Marilú, nos quedamos en el apartado anterior, hablando sobre la importancia de la libertad sindical. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Marilú? Así es, pues efectivamente, como ya lo comentaba Elizabeth, justo algo que marca perfectamente el convenio 189 y su recomendación 201 es que las compañeras trabajadoras del hogar tenemos el derecho a organizarnos en sindicato para tener esa representación, esa organización de defensa y estudio de nuestros derechos laborales, y también que esto nos permita entrar a esta negociación tripartita que va con las personas empleadoras y con el gobierno. Es también un espacio de identidad porque podemos encontrar en todas nosotras las problemáticas que nos aquejan y que, bueno, esto puede incidir en políticas públicas, empujar las leyes, hacer muchas cosas que a nosotras nos beneficien, ¿no? Y bueno, ahora con la existencia del Sindicato Nacional de Trabajo, llegar a todas las compañeras, difundir la información y principalmente que se acerquen a la organización con ese objetivo de ser el espacio para ellas, ¿no? Una organización que también estamos replicando las buenas prácticas que, como ya lo mencionó Marta, en otros países de Latinoamérica y del mundo, han podido conformarse en sindicatos, han podido lograr muchísimas cosas, pero siempre es con la voz de las compañeras y las experiencias. Ahora el trabajo que hace el sindicato, pues nos basamos en 2 programas y también este espacio para la negociación, ¿no? Cómo encontrar herramientas para negociar con mi empleador los derechos que, pues bueno, ahora lo que nos toca a toda la sociedad en general es concientizar primero del trabajo del hogar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues empezando con el nombre digno, trabajadora, y darle esa denotación de mujeres trabajadoras que también, tenemos derechos y obligaciones. Gracias, Marilú. Creo que tocas un tema, bueno, muchos temas muy importantes. Marta, entre uno de ellos es la invisibilización, muchas veces del trabajo del hogar, muchas veces la que no se considera un trabajo, ¿no? Desde la forma en que nos referimos al trabajo del hogar. Entonces, ¿qué es esto para la gente que, digamos, que no está vinculada con el tema de los derechos humanos, con el lenguaje de los derechos? ¿Qué es eso de la invisibilización del trabajo del hogar? Gracias. Sí, la invisibilización yo lo vería como de 2 maneras, ¿de acuerdo? Una es por parte, o 3 maneras. Una sería por parte del Estado. El Estado durante mucho tiempo ha invisibilizado este trabajo, ya que en la Ley Federal del Trabajo no se le reconocía como un trabajo remunerado igual, ¿no? Y con la igualdad de derechos. Esto ya cambió en el 2019, aunque todavía no ha entrado todo en vigor. Y además vino un cambio por parte de la Corte, del Poder Judicial. Esto es algo muy significativo. En el caso de México, normalmente los cambios vienen por el Poder Legislativo, Ejecutivo,
en este caso, en el caso de México, como un hecho casi excepcional, ¿no? En las experiencias internacionales vino por parte del Poder Judicial de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, por ese lado se ha invisibilizado al no legislarlo y no darle las condiciones de igualdad. Por otro lado, por parte de las trabajadoras se invisibiliza porque normalmente la visibilización de los problemas laborales viene de la reunión de los trabajadores afectados. En este caso, como son una o dos trabajadores en un hogar, es decir, en un ámbito privado, es muy difícil que se puedan asociar, que se puedan juntar, que se puedan reunir, tienen ese obstáculo, ¿no? Normalmente los trabajadores en una fábrica comparten muchas horas y ahí tienen una forma de unirse y de visibilizar. En el caso de las trabajadoras del hogar, esto es un obstáculo al realizarse casi de manera individual o de muy pocas personas y al interior de un hogar. Por eso es importante visibilizarlo y ayudarles a ellas a tener las herramientas de que visibilicen su labor. La tercera invisibilización yo la vería por parte de los empleadores dentro de un concepto en el cual la persona que me ayuda en el hogar es de la familia, es decir, no es considerada como un trabajador remunerado, cuando muchos de ellos, los empleadores normalmente sí son trabajadores, ¿no? Entonces, es reconocer por parte de los empleadores que la persona que trabaja en su casa es una persona con unos derechos laborales y unas obligaciones, y como tal tiene que ser la relación, más allá de lo bien que te lleves o lo mucho que se quieran o la relación de familia que haya, hay que reconocer que eso es una relación laboral, y ahí es donde se visibilizaría como una relación que tiene una serie de derechos. Gracias, Marta. Elizabeth, Marta hacía referencia a una sentencia de la Suprema Corte. Creo que es sumamente relevante como, digamos, la evolución de los derechos de las trabajadoras del hogar en México. Un parteaguas es una de las sentencias de la Corte. ¿En qué consistió esa sentencia? ¿Nos puedes contar y cuál ha sido, digamos, el desarrollo posterior a esa sentencia? Así es, Roberto. La sentencia es muy loable porque es la impulsora de estos grandes cambios de la reforma laboral para las trabajadoras del hogar. El asunto parte de un juicio laboral en el que una señora que laboró más de 50 años en un hogar, además era una relación en la que la señora vivía en la misma fuente de trabajo, fue despedida. La parte empleadora se excepcionó en el sentido de que esta persona había renunciado por sí sola, una persona ya adulta, desde luego si tenía 50 años laborando en esta fuente de trabajo, y se excepcionó en el sentido de que existía una renuncia. Bueno, entre las prestaciones que se reclamó no solo fue la indemnización, sino que además reclamó la inscripción y pago retroactivo de las cuotas de seguridad social y el fincamiento de capitales constitutivos. La Junta absolvió tanto de la indemnización constitucional como del pago de estas cuotas de seguridad social, bajo el argumento de que las trabajadoras del hogar, si bien estaban contempladas en la ley del Seguro Social, estaban en algo que se conoce como el régimen voluntario de seguridad social, es decir, los empleadores no tenían obligación alguna de incorporarlas al Instituto de Seguridad Social. Y de acuerdo con esto, bueno, el asunto llega a la Corte en amparo directo. La Corte decidió traer el asunto, asumió la competencia, y lo que se estudia básicamente en esta sentencia es, se analiza por un lado el carácter obligatorio de la seguridad social. El Estado tiene la obligación de proporcionar seguridad social, es un derecho universal para todas las personas. Desde luego, sobre todo procurando proteger a los grupos más vulnerables. En este caso se reconoció la vulnerabilidad del grupo de las trabajadoras del hogar. ¿Por qué? Porque han sido altamente marginadas, porque además hay además de que son un grupo altamente vulnerable, son mujeres, la mayoría son mujeres. Hay trabajadores migrantes, hay indígenas, la mayoría son menores de edad. Muchas niñas desde los 9, 12 años de edad empiezan a trabajar en este tipo de empleo. Se reconoció eso, bueno, se analizó todos esos aspectos, y al final se estimó que si bien la exclusión de no considerar obligatorio el régimen de seguridad social para estas trabajadoras en sí mismo no conlleva una violación propiamente dicha, porque pareciera que no hay una exclusión por razón de género, cuando vemos en la realidad social que quienes participan de este grupo son en la mayoría mujeres,
pues entonces hay una discriminación, pero de manera indirecta por parte del Estado, ¿no? Entonces el Estado ha omitido tomar las medidas necesarias y adecuadas para proteger a este grupo, y en ese sentido se concluye que la exclusión del régimen obligatorio de estas mujeres de la seguridad social es contrario al derecho de seguridad social en condiciones de igualdad. Son ambos derechos. Se toma en cuenta, en este asunto tan importante, no se pudo vincular a la parte patronal a la inscripción retroactiva del pago de las cuotas de seguridad social, bueno, porque partimos de un principio de legalidad y seguridad jurídica, y si el patrón no está obligado a pagar esas cuotas, no habría manera de reclamarlo. Sin embargo, sí se vinculó al Instituto de Seguridad Social a observar esta situación, a tomar en cuenta que la experiencia internacional hace ver que la seguridad social obligatoria, voluntaria, internacionalmente no ha dado grandes avances para asegurar y proteger los derechos de este tipo de grupos, de personas vulnerables. Entonces, se le obligó a implementar un programa piloto. ¿Cuál es la finalidad? Pues tomando en cuenta que los patrones, la mayoría son jefas de familia, que además también son mujeres, que se les dificulta muchas veces los sistemas de afiliación y de pago de cuotas, el carácter especial y lo difícil de la relación, porque todo se da al interior de un hogar. Entonces, tomando en cuenta todas esas situaciones, se vinculó al Seguro Social a implementar un programa piloto para incorporar a estas trabajadoras del hogar. ¿Qué tenía que incluir esto? Por lo menos las prestaciones de riesgo de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, cesantía en edad avanzada. Y entonces, a partir de esto, y también se vinculó al Seguro Social a promover ante las autoridades legislativas un cambio legal para poderlas incorporar, ¿no? El programa piloto se implementó desde el 2019 y, bueno, por experiencia propia, perdón. No, perdón por interrumpirte. Podría ser, Marilu, que nos cuentes del programa piloto. Gracias, Elizabeth. Creo que gracias a la sentencia de la Corte se detona la implementación de ese programa piloto. Marilu, ¿en qué consiste el programa? Sí, claro que sí. Efectivamente, pues bueno, como lo marca la Suprema Corte de Justicia, es en 2 fases de prueba, precisamente el nombre de programa piloto, porque la primera fase fue como para recabar todas las necesidades, ¿no? Cómo tendría que estar construido, cómo tendría que ser, porque para adaptarse de acuerdo a las peculiaridades del trabajo del hogar, como ya lo mencionó Marta, las compañeras de planta, las de entrada por salida y las que trabajan con un empleador o con varios empleadores. Y ahora se encuentra en la segunda fase, precisamente donde todo lo que recabaron en la primera se está adaptando también para que a las personas empleadoras se les facilite el tema del pago, que si es transferencia, que si puede ser en un banco, que si puede ser en el otro. Y ahora lo que presenta esta segunda fase es que ya no recae tanto la obligación de solicitarlo a la trabajadora del hogar. Y empieza desde la parte en que pide que los empleadores sean los primeros en registrarse para que puedan hacer todo el proceso. Y bueno, eso también nos ha dado a demostrar que entonces empezó nuevamente esa resistencia, porque ¿por qué van a ir primero mis datos? Te voy a registrar con otro salario, no el real, porque a las dos nos conviene. La compañera también, al tener todo este contexto y el desconocimiento, ya lo menciona Elizabeth, a todo lo que abarca la seguridad social, pues deciden mejor también decir, no, bueno, entonces mejor deme el dinero, lo voy a poder ocupar de otra manera, sin tener presente precisamente que el riesgo de trabajo es lo principal para nosotras, ¿no? Y que también en conjunto con la OIT nosotras hemos trabajado a varios manuales en los cuales pues damos como un poquito de contexto
qué puede ser en caso de que un resbalón, ¿no? Cuando hay intoxicación por los líquidos, y que también esto te permita en algún momento, como bien lo mencionan, pues este sector en su mayoría de mujeres, llevar un proceso de revisiones en cuanto se refiere a la salud integral de las mujeres. Entonces, también todo este desconocimiento desde el sindicato, en coordinación con el IMSS, hemos estado en talleres de capacitación, ahorita tenemos uno cada mes, precisamente para que las compañeras de los estados, las personas empleadoras, empiecen también a involucrarse y vean cuál es la importancia, ¿no? Y como empleador también, esto que te permite, ¿no? Que cualquier riesgo de trabajo no va a ser necesario que le prestes la atención en algún lugar privado y que después, pues eso también genere un desfalco en tu economía, en tu situación actual. Y bueno, el Seguro Social es quien ya se encarga de dar esta atención, de la incapacidad, incluyendo también a nuestros hijos, a nuestras parejas, y en el caso de las compañeras solteras que tienen a cargo a sus padres o a las personas allegadas, también les genere esta seguridad. Y principalmente algo importante, pues es el tema de la guardería, ¿no? ¿Quién cuida de los nuestros? Que también esto es un tema que, bueno, es por cierta edad, pero también eso ya nos da a nosotras la seguridad de trabajar, ahora sí, como dice la palabra, con seguridad. Claro, gracias Marilu por esta detallada exposición sobre el programa piloto, sobre los derechos que involucra. Marta, muy brevemente, ¿nos podrías decir, porque nos tenemos que ir a corte, qué es la perspectiva interseccional? Cuando ya se ha mencionado, Elizabeth mencionó algo de eso, podemos tener situaciones que son mujeres, migrantes, a veces niñas, etcétera. ¿A qué nos referimos con eso cuando hablamos de la perspectiva interseccional? Bueno, creo que hay que tener en cuenta que si bien la mayoría son mujeres, sí existe también en la contratación de niñas cuando está legislado que el trabajo infantil no tiene que ser permitido. Sí que es verdad que las estadísticas del perfil sociodemográfico cada vez se trata de mujeres de mayor edad, cada vez con más nivel educativo, que la mayoría tienen no estudios de primaria, es decir, poco a poco va cambiando el perfil. Sin embargo, hay que tratar temas específicos como, por ejemplo, evitar el trabajo infantil, la formación en las trabajadoras más jóvenes, ¿de acuerdo? Que todavía tendrían derecho a esa educación obligatoria. También en el caso de personas migrantes, es decir, no ligar el trabajo migrante a quitarle algunos de sus derechos. Por ejemplo, esto no sucede tanto en México, donde la migración es mucho más interna, es decir, es entre estados, pero hay muchos países en los cuales, como este trabajo está realizado sobre todo por personas de otros países, y muchos de los empleadores acusando la irregularidad de papeles de esos migrantes, aprovechan y les secuestran sus pasaportes o no les permiten regularizar su situación migratoria, por ejemplo, para tenerlas contratadas y que no puedan salir de sus hogares. Es decir, todo ese tipo de intersectorialidad creo que hay que considerar las distintas especificaciones, porque finalmente son todo condiciones de trabajo decentes, ¿no? Que eso es lo que se trata. Es decir, ni más ni menos que los del resto de los trabajadores remunerados, y eso incluye la situación normal, pero también las situaciones excepcionales o diferentes, como en el caso de trabajo infantil o trabajo migrante. Excelente, Marta, gracias. Es momento de ir a un corte, ya volvemos. Le recordamos que estamos en su programa Tus Derechos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre los derechos de las trabajadoras del hogar. Elizabeth, me gustaría retomar este tema contigo. Después de la sentencia de la Suprema Corte que ya nos mencionaste, hubo un desarrollo legal. ¿Cuáles son los derechos mínimos básicos que tienen las trabajadoras del hogar a partir de las reformas que hubo? Como te comenté hace un momento, se establece una obligación a cargo del empleador por formular contratos escritos que sean claros para las trabajadoras, pero sobre todo hay que hacer hincapié en que, digo, ya eran trabajadoras, se supone que tenían derecho a los mínimos que cualquier otro trabajador, pero ahora es más explícito esto, y entonces la reforma a la Ley Federal del Trabajo implica que tienen derecho a vacaciones, igual que cualquier trabajador, 8 días, y cada año va aumentando en 2 días más, así sucesivamente, a una prima vacacional, ¿de acuerdo? Al pago de días de descanso,
al acceso obligatorio a la seguridad social, al pago de un aguinaldo que la ley contempla es de 15 días, un aguinaldo, y a cualquier otra prestación que se pueda pactar en los contratos, ¿no? Contratos individuales o en este caso, cuando ya estamos hablando de negociaciones colectivas, aquellas prestaciones que incluso sumen algo más a los mínimos que están en la ley. Gracias, Elizabeth. La importancia del contrato por escrito, ¿no? Yo estaba viendo una estadística que el 96% de las trabajadoras del hogar no tienen un contrato por escrito y creo que esto es, digamos, en cualquier otra circunstancia nos parecería impensable, ¿no? En cualquier otra relación laboral sería impensable no tener un contrato por escrito. Bueno, pues esta no debe ser la excepción, ¿no? Y la seguridad jurídica que les brinda a las trabajadoras del hogar, además de las prestaciones que tienen derecho conforme a ley que acabas de mencionar. Gracias, Elizabeth. Marilu, hay un tema importantísimo. Estamos viviendo en pandemia, nos estamos viendo a través de Zoom, pero las trabajadoras del hogar ha sido un grupo que además ya de su situación de vulnerabilidad, pues la pandemia vino a generar todavía condiciones más difíciles para la prestación del trabajo. ¿Qué nos puedes decir de esta situación? Sí, efectivamente, y justo voy en la misma línea que Elizabeth, la importancia de tener un contrato por escrito o reconocer la relación laboral también nos permite el que nosotras tengamos esa voz para poder generar las relaciones laborales que el contexto nos permita, ¿no? Es decir, en este contexto del COVID, muchas compañeras fueron despedidas injustificadamente. Muchas de ellas sin previo aviso o sin consultarles, incluso también el recorte de sus salarios, el recorte de jornadas de trabajo, incluso de quitarles días de trabajo, y también el tema de muchos cambios de domicilios, ¿no? Que también pues personas que perdieron sus trabajos tuvieron que cambiar sus condiciones de vida, pero sin el previo aviso. Entonces esto también vino a ser como esta parte de problemática en el sentido de que la mayoría son jefas de familia y pues el tema de la necesidad también puso en riesgo a las compañeras. Por contarles uno de los casos, es de una compañera que se vio en la necesidad de buscar un trabajo, vio un anuncio en una avenida, habló al teléfono, la persona fue a recogerla, se la llevó a su casa, le mostró el domicilio y demás. Al otro día la compañera se comunica con nosotras por una red que tenemos de apoyo entre mujeres, organizaciones, y habían abusado sexualmente de ella, ¿no? Empezamos a movilizarnos, lo último que recuerda es que él recibió un vaso de leche y de ahí perdió el conocimiento. Sin mencionar también el tema de las jornadas excesivas por hacer repetidas veces el trabajo del aseo, de la limpieza y la combinación de estos líquidos que, bueno, nosotras seguimos indicaciones aún sabiendo, ¿no?, que hay cosas que no deben de combinarse, pero siguiendo indicaciones de empleadores por también querer generar esta limpieza, estos cuidados que pues el COVID nos exige en estos momentos, pues desató esta parte de las intoxicaciones, las alergias, y ahora la pregunta: ¿a dónde me atiendo? ¿Quién me atiende? ¿Voy a faltar, señora? ¿Me va a pagar mi día? Y esta incertidumbre que sigue pues siendo, ¿no?, la realidad de las compañeras, aún habiendo leyes y aún así habiendo instrumentos que nos pueden ayudar a mejorar todas esas situaciones. Gracias, Marilu. Marta, hay experiencias también comparadas, buenas prácticas, como vemos con el comentario de Marilu, y sabemos, digamos, esto en México es algo reciente, afortunadamente ya se dio el primer paso, pero sabemos que faltan muchas cosas por hacer, ¿no? Y de acercar la realidad al cumplimiento de la legislación. ¿Qué buenas prácticas, a dónde apuntarías para aprender, para conocer cómo se ha hecho en otros lugares? Sí, gracias. Yo creo que de las buenas prácticas, sobre todo las haría, o retomaría ideas en tres sentidos, o en tres herramientas. Una serían los incentivos. Quiero decir que hay un programa piloto, pero su principal problema en estos momentos es la falta de cumplimiento. Básicamente, solo 27.000 trabajadoras se han afiliado al programa piloto, lo cual es un poquito más del 1%. No podemos tardar 100 años en formalizar a las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que las medidas para incentivar su afiliación
afiliación, ahí es donde las experiencias internacionales nos dan buenas prácticas que poder retomar. Por ejemplo, en el caso de los incentivos, en Argentina, por ejemplo, durante el primer año hay reducciones en las aportaciones a la seguridad social, es decir, no pagas toda la aportación como empleador, sino que pagas un 50% el primer año, una reducción del 50% el primer año y una reducción del 25%. Esto es algo que además en México se ha hecho. Existe un régimen de incorporación al sistema de seguridad social en el cual tú pagas porcentualmente las aportaciones, ¿no?, durante los 10 primeros años. Se podría pensar una cosa así. O, por ejemplo, la desgravación fiscal por parte de impuestos de las aportaciones pagadas. Es decir, en España no te descuentan aportaciones, pero sí en tu declaración anual de impuestos puedes desgravar por tener a una persona contratada y haber pagado sus aportaciones, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, incrementa y está muy relacionado con el incremento en la afiliación. Creo que otra cosa fundamental son las campañas de comunicación, se han hecho en otros países, ¿no?, en conjunto con los sindicatos, tener un día de celebración del trabajo del hogar con unas súper campañas en televisión, ¿no?, financiadas por parte del Estado, y en radio, en medios masivos, ¿no?, supermercados, metros, etcétera. Creo que eso sería súper importante. Por ejemplo, eso se ha hecho en Chile. Por cierto, en Chile hay otra cosa muy buena en la cual la legislación prohíbe que las trabajadoras del hogar lleven uniformes en lugares públicos. Creo que eso ayudaría a dignificar y a visibilizar, ¿de acuerdo? Y la última sería el tema de la fiscalización. En Uruguay es posible fiscalizar el trabajo del hogar, las condiciones en las que se realizan, a la entrada del domicilio. No hace falta introducirse, no hace falta romper la privacidad, pero sí hay medidas en las cuales, por ejemplo, se puede hacer a través de la puerta del domicilio o también pidiendo todos los contratos o los pagos que se hayan realizado, ¿no? Se puede hacer, hay muchas experiencias. Uruguay incrementó hasta casi el 45%, más del 50% su afiliación. En Argentina está por el 25%. Nosotros, nuestro porcentaje de afiliación, como les digo, está en el 1 y pico %. Entonces, muchas experiencias de las cuales retomar, y en el fondo es objetivo también de la voluntad política, ¿no? Creo que esto es fundamental. Gracias, Marta. Bueno, pues nos quedan unos minutos para hacer una reflexión final, una conclusión. Si les parece, Elizabeth, empezamos contigo, Marilú, y termina Marta. ¿Cuáles son sus últimas aportaciones, conclusión, etcétera? Sí, Roberto, yo creo que como conclusión podemos entender que algo muy importante es esta sentencia, sin duda impulsó todo este movimiento que ya venía desde mucho antes, pero que, bueno, es como el principio de la materialización de estos grandes cambios a nivel legislativo. Sin duda no puede minimizarse este esfuerzo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aún nos quedan, representa una deuda histórica con las trabajadoras del hogar, que, bueno, desde toda la vida se tenía la necesidad de reconocerles estos derechos mínimos, pero aún nos quedan cosas por reconocer y por avanzar. Uno de esos es lograr la mayor cobertura para ellas, y otra de ellas, por ejemplo, es el de las aportaciones de vivienda, ¿no? Si bien existe un programa piloto, si bien las aportaciones de seguridad social ya son obligatorias, están en la Ley de Seguridad Social, pues todavía dentro de este programa piloto, aquel sector empleador más del 1% aún no paga cuotas de vivienda, ¿no? Entonces, todavía nos queda mucho por contemplar en favor de las trabajadoras del hogar. Gracias, Elizabeth. Marilú, ¿tu conclusión? Sí, claro que sí. Pues a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, hacemos una vez más el llamado a que toda la sociedad en general tomemos el lugar que nos toca en esta sociedad, y que si soy trabajadora del hogar me acerque a SINACTRAO, si soy persona empleadora, busquemos la información necesaria para poder desarrollar estas relaciones laborales justas, dignas,
y por supuesto al gobierno para ejercer de manera ya más ordenada, por así decirlo, las leyes que ya existen, ¿no? Y hacer también estos generadores de conciencias, estos generadores de ejemplos, que si hay una trabajadora del hogar en su hogar, empecemos por esos ejemplos, ¿no? Hacer el llamado a que busquemos siempre del conocimiento de lo que ya existe y tomar esas experiencias que ya existen en toda Latinoamérica y en el mundo, para que también México ocupe esos lugares y seamos también un estado de ejemplos y que impulsemos estos sectores que por muchos años han sido indispensables, que van a seguir siendo indispensables y que, bueno, toda la información ya está afortunadamente cerca de todas nosotras y todos. Muchísimas gracias. Perfecto. Marta, tu reflexión final, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que haría tres reflexiones. La primera, la urgencia de hacer algo en el contexto del COVID. 435.000 personas trabajadoras del hogar remuneradas han perdido su trabajo en el último año, según las estadísticas. La mayoría, del 98% de ellas, son mujeres y la mayoría informales. Algo hay que hacer para ayudarles. No sirve dar créditos, creo que, y en este caso es importantísimo también las ayudas fiscales. Es decir, el segundo paso sería incentivar la formalización a través de las ayudas fiscales. Creo que es muy importante involucrar a la Secretaría de Hacienda en este programa piloto para que las ayudas fiscales sean una ayuda. Y el tercer punto, para mí muy importante, tiene mucho que ver con lo que decía Marilu. Es decir, conocer los derechos, pero conocer campañas de información con una perspectiva positiva. Es decir, las ventajas de la formalización para el empleador, que no solo vea los costos, sino que vea las grandes ventajas que tiene, ¿no? en la productividad, en la regularidad, en el compromiso y en evitar algunos pagos catastróficos, por ejemplo. Es decir, son ventajas. Y también la empleadora, que vea las enormes ventajas de su formalización. Ahí el gobierno tiene una gran labor en el que vean que realmente para la trabajadora, para la persona trabajadora, la formalidad es todo un campo de muchísimas mejoras, de muchísima seguridad, de muchísimos derechos y finalmente de empoderamiento ciudadano y de empoderamiento femenino. Entonces yo creo que ahí hay una gran labor por hacer en la difusión de los derechos con una vertiente muy positiva, porque lo tiene. Gracias. Pues muchas gracias, Marta, gracias a las tres por sus aportaciones. Ha sido una reflexión muy rica. Creo que nos quedamos con sus ideas, con la importancia de que esto apenas empieza, ¿no? De que el logro obtenido a través de la sentencia de la Suprema Corte, luego el desarrollo legal, pues ahora tiene el reto de la implementación, como en muchos otros ámbitos sociales, y bueno, que la difusión, por ejemplo, a través de un programa como este, pues el objetivo es precisamente que la gente conozca sus derechos y pueda exigirlos ante las personas, en este caso ante sus patrones o patronas, y también entre las instancias gubernamentales. Pues les agradecemos que nos hayan acompañado. Les recordamos que este es su programa Tus Derechos. Nos vemos la siguiente semana y mándenos sus comentarios a #JusticiaTV y en mi cuenta de Twitter, rmiembro1. Hasta la próxima.